Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de Campanazo, un programa que hace parte del canal Latitud Sur, que también estrenamos. Y bueno, lo primero que queremos es contarles de qué va este programa. La idea del campanazo es alertar, es llamar la atención, es convocar también a la sociedad, a la comunidad, para hablar de temas que son importantes y relevantes y que afectan la vida de las personas. Este es nuestro primer programa, es un programa de estreno, esperamos que les guste, vamos a emitirlo semanalmente, esperamos seguramente después hacerlo con más frecuencia. Les damos la bienvenida nuevamente a Campanazo para hablar de política, hablar de la coyuntura, hablar también de cultura, por supuesto, y hablar de los distintos temas que le interesa a la sociedad cusqueña, a nuestra región, también a nuestro país y, por qué no decirlo, también al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Campanazo. Ahora iniciamos este segmento de nuestro programa Campanazo, que lo que busca es abordar principalmente algunos temas de coyuntura. No se trata de hablar de todo, sino de algunos temas que hemos escogido, y para eso vamos a compartir este espacio con Omaira Chauca, que nos va a acompañar, como les decía, en todos nuestros programas, bueno, en los que se pueda, para hablar de coyuntura. Y de hecho Omaira nos ha traído algunos temas, ¿no? Hemos escogido algunos temas sobre los cuales vamos a conversar ahora. Omaira, ¿qué tal? Gracias, Álvaro, por la invitación. Y sí, o sea, en verdad, el Perú siempre se está moviendo constantemente en las noticias, en la política, en la farándula, y pues nos ha sido difícil escoger esos tres temas, pero creo que de alguna manera vamos como priorizando, ¿no? Entonces... Claro. Bueno, uno primero que nos has planteado es hablar sobre la restitución, bueno, a Juan José Santibáñez, quien fue censurado además por el Congreso por su ineptitud para combatir el crimen, además de estar involucrado siempre en una serie de chanchullos, ¿no es cierto? Ahora lo vemos nuevamente como ministro de Justicia y Derechos Humanos, ni más ni menos. Sí. ¿Qué te trae esto a ti? Sin sangre en la cara. Sí, justamente el descontento de la gente, bueno, también de nosotros, ¿no? Porque encima hay como todo un aparato de los ministros yendo a los medios de comunicación a hacer defensa sobre su restitución, explicando de que lo que sucedió en su cargo no era su responsabilidad, cuando en realidad muchos de los delitos y hechos de delincuencia, o sea, y las impunidades han estado en ese momento exacto. Y también Dina dando un mensaje a la nación, mencionando de que no la dejan trabajar, que ella quiere dejar un país mejor de lo que le dejaron en el 2020, cuando en realidad estamos peor que el 2020, siento yo, ¿no? Claro, de hecho, estamos peor, y lo que además se estaría buscando con esto, además de ser un compadre de la señora que funge de presidenta, que además lo ha abrazado en varias ocasiones, le ha dado la mano, ha salido de la mano incluso con él, es que lo que está detrás de todo esto es la búsqueda de la impunidad, ¿no? Ni más ni menos el Ministerio de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Dina Boluarte, responsable política de más de 50 asesinatos. A eso, digamos, el propio Santibáñez anda metido, ha sido abogado, su estudio de abogados, digamos, también ha defendido personajes bastante oscuros, ¿no? Haría como una especie de fuerza de choque. Se habla de la salida de la Corte Interamericana, en fin, o sea, sería todo un operativo efectivamente para blindar a la propia Dina Boluarte, y ahora habría que agregar además otro elemento, ¿no? Se ha dado esta ley de impunidad para que los militares y policías violadores de derechos humanos, ¿no es cierto?, ya no sean juzgados o, en fin, sean amnistiados, ¿no? Claro, y ahí está como que, ¿cómo podría explicarlo? Como que esta ceguera de creer que como están en el poder no pueden, por ejemplo, pueden saltarse, por ejemplo, de derechos internacionales, ¿no? O sea, como que ya todo está preparado para, de alguna manera, sabemos que su salida no va a ser una salida libremente, pero están como queriendo forzar el espacio, ¿no? Pero también más allá de eso son las otras fuerzas políticas que también están jugando
alrededor, ¿no? O sea, saltando también un poco del tema de Santibáñez, es cómo vemos, por ejemplo, Fuerza Popular, Avanza País, ¿no? Claro. Acción Popular, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, también su silencio o de alguna manera, su cautela, entre comillas. Claro. Es que hay un contubernio en realidad entre ese sector más mafioso y esta extrema derecha, ¿no? Que ha promovido justamente esta amnistía, ¿no? Y busca, y veamos ahí a personajes como Rospigliosi, por ejemplo, ¿no? Un converso, ex caviar en sus términos, él habría sido un caviar en estos tiempos si hubiera mantenido la misma línea, claro, ¿no es cierto? El defensor de los derechos humanos, antifujimorista, en fin, y ahora el señor diciendo pues que esta ley de amnistía, digamos, es parte de la potestad que tiene el Parlamento, y cuando desde el sector, digamos, de la justicia, ¿no? El juez Carguancho, por ejemplo, ha dicho que no va a aplicar porque efectivamente, como tú lo dices, hay unas normas internacionales a las cuales el Perú está sujeto, ¿no es cierto? Y que, digamos, haría que los jueces puedan aplicar estas otras normas que también tienen un valor constitucional, ¿no? Entonces, y Rospigliosi ha pedido, después de pedir que se respete la división de poderes, ha pedido que la Junta Nacional de Justicia sancione a Carguancho. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, inclusive ahora también la disminución del presupuesto para el Ministerio Público, ¿no? Que no solamente afecta al tema del seguimiento de los crímenes organizados, sino el de las desapariciones, el de los defensores, o sea, hay muchos otros factores que también se ven como de alguna manera vulnerados ante esta ceguedad de este gobierno. Y otra cosa también para saltar también del espacio político, creo que también ya sabemos, es el crimen organizado. Así ¿no? es, ese es el segundo tema que nos estás trayendo además, ¿no? Que has considerado un tema importante, el tema de la inseguridad, que no solamente es crimen, ¿no es cierto? Hay otros temas de seguridad y que yo creo que hay que empezar a hablar también de la seguridad en una perspectiva más integral, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la inseguridad que se vive en el tránsito, pero también esta sensación de inseguridad que hay con esta creciente ola que además afecta cada vez más al Cusco, ¿no? De inseguridad por organizaciones criminales que además están muy vinculadas a lo que estamos hablando, ¿no? Son organizaciones criminales que estarían representadas incluso en el Parlamento. Exacto, o sea, y que anteriormente eso era como que una realidad en regiones o en poblados o en comunidades que estaban más ligadas al narcotráfico, pero ahora están llegando a las ciudades y sabemos que cuando llegan a las ciudades es donde la gente por fin abre los ojos y dice, no, ok, hay un crimen organizado, hay delincuencia. Está pasando eso, ¿no? Como que en Lima recién sienten el golpe, como se dice, la cachetada, y también pasa con lo mismo en la ciudad de Cusco, ¿no? Entonces, o bien también la gente de Lima, o sea, está viviendo también muchos problemas emocionales de inseguridad, o sea, ver las noticias todos los días, hay más de 5 muertos al día, tan solo por extorsión. O también por lo que me decías, ¿no? La inseguridad vial, también ahora que estamos en Cusco, sucede lo mismo, ¿no? O sea, también hay jóvenes muriendo, accidentes en la carretera, también mucho con el tema del consumo de alcohol, de drogas, ¿no? Y eso que también no hay una regulación en eso. Entonces, al final, lo que suele suceder en Cusco también es como, de alguna manera, un espejo de lo que pasa en Lima, ¿no? Claro. Porque, pues sí, ¿no? O sea, que estamos como que el país no, como dice Dina, no quiere dejar un mejor país, yo creo que vamos a terminar siendo peor. Sí, y creo que es importante que entendamos que esto es propio de una sociedad con una creciente desinstitucionalización, ¿no? No vemos un respeto a las normas, no vemos autoridades que sean respetadas tampoco, ni que ejerzan autoridad y que la gente diga, pues son autoridades legítimas. Lo vemos en el tránsito todos los días cuando la gente se pasa la luz roja, pero también decías algo, ¿no? Traías uno de los temas, como parte de este tema, diré, es que hay una sensación en el Cusco de inseguridad muy grande, ¿no? O sea, creo que es
la segunda ciudad o algo así, O sea, que tiene una sensación de inseguridad muy grande, ¿es así? claro, no es la segunda, Ya, porque la primera es Lima, claro, después está Lambayeque, ya, Piura, Tumbes, ¿no? Que ya, sabemos que son las que están más colindantes a la frontera, claro. pero Cusco, por ser una ciudad más cosmopolita, más llena de turismo, también está como regresando también esta sensación de inseguridad, de extorsión, ¿no? Por ejemplo, de inseguridad vial también, ¿no? Porque De pues inseguridad en todos los en sentidos, todos los ¿no? Hay una sentidos. sensación de inseguridad. Además hay que decirlo, en el caso, por ejemplo, pareciera que son temas inconexos, ¿no? Pero Pero sí están conectados. En realidad, en el Cusco, digamos, tenemos un nivel de siniestralidad, de accidentes impresionante, ¿no? O sea, las carreteras, las vías son muy inseguras y tiene que ver también con, como decíamos, con un tema de normas de convivencia, pero también de problemas de presencia del propio Estado. Todavía no estamos sintiendo con la fuerza, seguramente que en Lima se siente el tema de la inseguridad a nivel de la criminalidad, pero sí es evidente que se están disparando, ¿no? Digamos, los niveles de inseguridad también. claro. Y otra cosa que yo quería aportar también era que a veces las noticias e inclusive el Estado señala como estos hechos como cosas individuales, ¿no? Como son responsabilidades de los sujetos, ¿no? Y en realidad no es así. O sea, ya sabemos bien que inclusive la inseguridad vial o la inseguridad ciudadana o todo ello tiene que ver también con las políticas públicas Claro. por ejemplo, de amonestación, ¿no? Por ejemplo, también de generar políticas que la gente haga que ya no tenga interés en la política, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es importante porque todo el producto chicha del fujimorismo que ahora se ha establecido hace que, por ejemplo, continuemos buscando candidatos o candidatas que simplemente vienen con discursos totalmente fascistas, radicalistas, ¿no? Radicaloides. Claro, o sea, como que xenofóbicos, ¿no? Contra los venezolanos, contra vamos a matar, o sí. Totalmente de violencia. ¿Has visto ese video? Hay un video horroroso, no sé si lo han visto, hay un video terrible realmente, ¿no? Donde sale, creo que es una mujer en Estados Unidos, ¿no? Que sale con su lanzallamas, ¿no? Y que simula el asesinato de una persona, como o sea, hay que matarlos a estos, ¿para qué sirven? ¿No? Es una mujer metida en temas de finanzas y no sé qué rollos, y que quema ahí un Corán, ¿no? Porque es antimusulmana. Eso yo creo, y la motosierra que hemos visto también de Milei, ¿no? Yo creo que nos va mostrando cómo es que se quiere aprovechar esta sensación de inseguridad para, ¿no? Digamos, obtener réditos de la gente que obviamente y con lógica razón se ve atemorizada y cree que la solución es lo que dice esta gente desaforada y no, como tú dices, políticas públicas, ojalá el respeto a las autoridades que, bueno, tendría para ello primero que haber autoridades respetables, pues, ¿no? Claro. Pero si las autoridades son las primeras que están metidas en estos temas, claro. Y también entonces tenemos problemas, nos quitan, ¿no? También, o sea, como ciudadanos, nos quitan también la posibilidad de entender de que somos sujetos políticos, claro, y de decisión política, ¿no? Entonces, eso para mí también es importante porque lo que hacen es que simplemente nos individualicemos, nos encerremos, nos alejemos de la realidad y construyamos nuestra propia realidad. Y hablando desde un plano más psicológico, emocional, ¿no? Claro. Pero lo que sí a mí me interesa, porque, por ejemplo, el que haya ganado Porky o López Aliaga en Lima es como el claro ejemplo de lo que se podría venir en las elecciones presidenciales ahora. Sí, pues. ¿No? Tenemos una larga plancha de candidatos, pero la gente está, por no entender su sentido político, buscando que las soluciones sean totalmente radicales e inclusive... Tal vez necesitamos soluciones radicales, pero claro, no de pero, derecha. O sea, radicales en el sentido totalmente fuera de los derechos humanos. Claro, ¿no? En ese sentido, no extremistas, pues yo les llamaría. Y ya para cerrar, ¿no? Este segmento, hay un último tema que nos has traído, que a mí me parece interesante también, vinculado a lo que nos decías sobre Porky, ¿no? Hemos visto cómo, pues, este señor con plata pública hace campaña, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ha traído unos trenes chatarras, y acá parece que somos como, ¿no? El lugar donde estarían buscando ver cómo meten esos trenes que no sirven para nada, apelando a una necesidad. No podemos decir que no hay una necesidad, necesitamos efectivamente hace mucho tiempo un tren de cercanías y es real que no lo tenemos, en parte porque esas vías que eran del Estado fueron privatizadas, están concesionadas,
¿no es cierto? Y ya no se usan, pues, para los pasajeros. Hemos visto en muchos lugares del mundo, y sin ir muy lejos, en Bolivia, Chile, se están inaugurando trenes modernos de alta velocidad que resuelven los problemas de transporte de amplios sectores de la ciudadanía, pero acá este señor ha traído chatarra que no saben ni siquiera cómo va a funcionar, y hemos escuchado el anuncio acá, me parece que también está en esto el alcalde del Cusco, ¿no es cierto?, ya anunciando que traerían esos trenes acá. Pues me imagino que él estará vinculado a ese partido, al partido de Porqui, ¿no? Y entiendo que el gobernador ha rechazado, ¿no? El gobernador regional ha rechazado esta posibilidad de traer estos trenes chatarra, ¿no? Diciendo que, bueno, en fin, ¿qué claro, nos puedes decir sobre eso? Inclusive en Lima también supuestamente instaló un tren y hubo todo un show de la llegada del tren, pero al final el Ministerio de Transportes dijeron que no habían las condiciones para poner ese tren. Entonces ahí había una disputa entre López Aliaga y el Ministerio de Transportes diciendo, ellos no nos dejan, nosotros no podemos ejecutar nuestras actividades, pero en realidad pensamos, la solución es el tren, ¿no? O sea, no es la gestión, no es otras acciones que está haciendo, por ejemplo, el tema, en el caso de Lima, la sobrepoblación y la poca capacidad de accesos a que todo está centralizado. Y en el caso de Cusco, en el caso de Machu Picchu, que también, nuevamente, todo se centralizó en Machu Picchu, todo se comercializó y ahora se ha vuelto más una ciudad de negocio, ¿no? Que una ciudad en que puedan ir hasta los mismos cusqueños a visitarla, ¿no? Porque es totalmente caro y ahora van a poner, obviamente, los trenes más malogrados para la gente que suele solamente ir a trabajar. Pero a los causantes, digamos, de estos problemas, ahora quieren aparecer como los que van a resolver los problemas, ¿no? Pensemos quién privatizó Enafer Perú, ¿no es cierto? Antes nosotros viajábamos a Puno, Arequipa en tren, a la convención, a Quillabamba, ¿no? Ahora esto y bueno, en el caso del centro, ¿no? Se hacía este recorrido Huancavelica, Huancayo, ¿no? Que también era importante. Eso se desmanteló con el fujimorismo y quienes han lucrado de eso, como el señor López Aliaga, que además tiene acá también sus negocios, ¿no? Ahora nos traen eso como solución. Trenes chatarra, por los cuales además el Estado peruano, los peruanos, en el caso de los limeños que eligieron a este señor, han pagado en realidad. La donación tal no ha existido realmente, ¿no? Y vemos que es un negocio ahí con uno de sus compinches, ¿no es cierto? Y, en fin, bueno, hemos hablado de algunos temas de coyuntura, creo que sí es importante centrarnos en algunos, ojalá poco a poco también vayamos, digamos, profundizando cosas, vamos a ir profundizando también distintos temas de coyuntura. Claro, y nos faltó el tema de la farándula también. Hablar de Gisela, también, de Keiko. Claro, que a Gisela no la dejaron entrar a Canal 4, bueno, pero hablemos de la farándula local y regional también, ¿no? Que también hay, ¿no? Sí, los zampais. Los zampais. Bueno, así cerramos entonces, gracias Omaira, y seguiremos conversando en los siguientes programas también sobre distintos temas de coyuntura, ¿no? Que ojalá pues ayuden a que la ciudadanía tenga mayores elementos de análisis y podamos seguir conversando. Esperamos también salir a la calle, preguntar sobre distintos temas y traerlos acá a nuestro programa. Muchas gracias, Omaira. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Y bien, amigos y amigas, vamos a dar paso a un segundo momento de nuestro primer programa de Campanazo, un programa que estamos estrenando y que busca generar un mayor debate público sobre los problemas que tiene la ciudad, la región del Cusco, y que además va a tener a invitados, invitadas para poder hablar de distintos temas, conocer a estas personas que hacen parte de la vida diaria de nuestra ciudad y de nuestra región. Y para nuestro primer programa, tenemos el placer de presentar a César Aguilar. César Aguilar nos va a contar un poco de él, pero César en principio es coordinador regional del partido Nuevo Perú por el Buen Vivir, ¿no? Él es coordinador regional, como ya lo había dicho, dirigente nacional también, hace parte del Consejo Nacional del partido. Además, César ya tiene un buen tiempo como comunicador, él es comunicador, tiene un programa radial que va de lunes a viernes
y bueno, él ya nos contará un poco sobre esto. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué Muy gusto. buenos días Álvaro, y grato saber de este nuevo espacio también de comunicación alternativo, porque se necesita de esto, y bueno, a tu consideración, ¿no? Para poder conversar. César, cuéntanos un poquito de ti. Yo entiendo que tú en realidad estás ahora en la política, pero no eres nuevo en la política. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, Sobre ti, sí, cuéntanos. en principio yo soy, como lo has dicho, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, nuestra tricentenaria universidad, es mi alma mater. Me dedico al periodismo desde que he egresado, pero también a lo que es la comunicación para el desarrollo, que ahora se ha convertido incluso en una cátedra. Entonces estoy más en las comunidades, permanentemente he acompañado más de 25 años a las organizaciones de mujeres, de jóvenes, a las rondas campesinas, ¿no? Y esa es la labor principal que hacemos. Pero además también me he dedicado a sistematizar una metodología de educación de adultos. Entonces, tengo registrado lo que es la andragogía quechua, que es una metodología para trabajar justamente con comunidades en idioma local, con enfoques como el de género, ¿no? Varón-mujer, en fin, todo eso se ha ido logrando y bueno, yo trabajo con eso, estoy en el campo, se llama, actualmente es el Centro de Fortalecimiento de Capacidades, CFC, y allí es que desarrollamos nuestra labor, conjugando, por supuesto, todo eso con el aspecto también político, ¿no? Y tu programa, César, cuéntanos un poquito de esta labor que vienes desarrollando. Sí, el programa se llama Expresión del Perú Profundo, justamente. Se emite por Radio Inti Raymi todos los días de 7 a 8 de la mañana. Es importante en el sentido de que tiene cobertura regional, pero a través del internet, a través del Facebook, ahora estamos pues en otros ámbitos, en otros espacios. Hay gente de Lima que nos ve bastante, pero hay gente, por ejemplo, de Puerto Maldonado, la colonia cusqueña, ¿no? De Puerto Maldonado también está, Apurímac, sus comunidades, como dice su nombre, el Perú profundo. Pero también se repite, por ejemplo, en los Estados Unidos, con Voces de las Américas, que es un espacio de Eunice Segovia, una colega, compañera nuestra, para la colonia latina, ¿no? También el programa. Otros espacios, Barranquilla, en fin. Es un programita que sí tiene, creo yo, cobertura después de tantos años de estar en él. Qué interesante, César. Y cuéntanos un poco de tu vocación política, ¿no? Porque ahora eres dirigente regional del Partido Nuevo Perú, por el buen vivir. Cuéntanos un poco también de tu trayectoria, de tus apuestas, de tu visión, ¿no? Claro. Política. Sí, el tema político no nos es ajeno, ¿verdad? Hemos sido dirigentes todavía desde la universidad, ¿no? Centro Federado, en fin, ¿no? Y siempre hemos estado ahí ligados, si se quiere, al mundo andino amazónico. Por eso hemos sido fundadores del Partido Nacionalista en su momento. Después hemos hecho las denuncias también al propio Partido Nacionalista, a Ollanta Humala propiamente. Hemos salido del Partido Nacionalista, producto de esas denuncias. Hemos conformado el etnocacerismo en un momento en Cusco, incluso el partido regional, el COCA, ¿no es cierto? Pero siempre hemos ido acompañándonos en estas iniciativas de nuevas propuestas políticas, ¿no? He estado yo presente el día del lanzamiento del movimiento Sembrar, de Verónica Mendoza, recuerdo bastante, y recuerdo que mi participación ahí, lo que les pedí, por ejemplo, es que yo los felicitaba a todo eso, pero les pedía desde ese día también que le den participación al mundo andino, amazónico, a las comunidades, al mundo rural, que es mi principal compromiso, ¿no? Y creo que después se han venido dando otras situaciones que siempre nos han mantenido en cercanía. El tema de Espinar, Oscar Molloanca, lo he acompañado. Yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo como comisionado de conflictos, conozco el tema de Espinar. Y también en su momento, a propósito que ahora están pasando esto de los 22 años de la Comisión de la Verdad, el informe. Exacto. Yo he trabajado también parte de esa investigación en Chumivilcas, el tema de Colpa Pachawi, donde asesinaron a hermanos comuneros. He sido parte de esos procesos y entonces ahora, con esa experiencia y con la articulación que tengo a las comunidades, a las provincias, creo que estamos empujando también el coche del Nuevo Perú, ¿no? Como tú ya lo has dicho, con las dos responsabilidades en el tema regional y también como consejero nacional, ¿no?
Importante, interesante conocer esta trayectoria, César, para que creo que es importante reconocer también toda una vida, es toda una apuesta vital de mucho tiempo, ¿no? Y ya entrando a este tema que es de tu preocupación y que es de la preocupación en realidad en general de quienes, digamos, esperamos pues construir un país que reconozca su diversidad y que reconozca su componente mayoritario, que tiene un origen andino, ¿no? Y de hecho creo que además después de este llamado estallido social se ha vuelto a poner sobre la mesa, que son las comunidades, que fueron el soporte de esta gran movilización. Tú que has trabajado con las comunidades, lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora es que hay una ofensiva, bueno, no es de ahora, ¿no? Digamos desde los años 90 asistimos a una especie de ofensiva para destruir las comunidades campesinas, las comunidades indígenas en general, ¿no? En las zonas amazónicas. ¿Qué nos puedes decir sobre las comunidades que a veces incluso la izquierda todavía tiene una visión como pasadista, como si las comunidades hubieran quedado en los años 70 paralizadas, congeladas, cuando lo que vemos más bien son instituciones muy vivas, con sus problemas, sin idealizarlo, pero que son muy vitales, ¿no? Y que deberían, yo por ejemplo considero, ser parte de un nuevo pacto social, de un nuevo pacto constituyente donde las comunidades también tienen que tener un peso reconocido, siendo instituciones pues milenarias. Claro, poco, ¿no? Y principal tal vez, ¿no? O sea, ningún cambio social se puede hacer sin considerar a las comunidades campesinas y a los ayllus. Ya Mariátegui lo decía, sin embargo, en su momento se ha visto a las comunidades campesinas como el problema, ¿no? Exacto. Cuando como se un habla lastre, hasta Bolívar lastre, creo ¿no? Que quiso efectivamente, ¿no? Hasta Mariátegui decía el problema del indio, ¿no? Pero más que problema, creo que hay que ir avanzando un poco, y es que puede ser problema, pero a la vez es solución. Si entendemos, hay una frase que yo repito bastante, se ha acuñado en más de 25 años, y es que en quechua lo voy a decir: chuncaña profesional caspapas, chuncaña magíster, doctor, pisdi caspapas, manan con cananchichu, ponchos choreascan, poliera huachascan, cascanchista. Estoy diciendo que así seamos lo que seamos, encubrados intelectualmente, tengamos los pergaminos que tengamos, de alguna forma en el Perú, todos, absolutamente, por más que hayas nacido en Miraflores, en Lima, en Arequipa, en el Cusco ciudad, ¿no? Todos de alguna forma tenemos pues una vertiente del Perú profundo, porque somos procreados por un poncho, paridos por una pollera. Eso es la riqueza además del quechua, ¿no? Entonces yo creo que reconociendo eso, tenemos que avanzar a ver el tema de las comunidades no como un problema, sino más bien como una solución para esta sociedad, ¿no? Y en quechua también yo digo que ayucunaca Perú suyo huasatulunmi, ¿no? En nuestra sociedad peruana, yo creo que las comunidades campesinas son la columna vertebral de esta sociedad. Entonces, ¿cómo no tomar en cuenta en un proyecto de cambio, en una propuesta nueva, ¿no? Se habla bastante de hacer, por ejemplo, una nación, la nación peruana, pero ahí no se entiende mucho que no puede haber una nación peruana habiendo tanta diversidad y tantas nacionalidades. Y esas nacionalidades tienen su motor, su dínamo en las comunidades campesinas y nativas. Por eso, mi entrega, mi compromiso, creo yo, hasta el final de mis días van a ser estas, ¿no? Las comunidades campesinas vistas ya no solamente como un problema y no hablando en tercera persona de las comunidades campesinas, sino que hay que avanzar en los hechos, además. Yo he nacido en Cusco, mi madre de Chumbivilcas, mi padre de Huasao, Quispicanchis, pero ya profesional, en su momento he tomado la determinación de irme yo a Huasao, me he hecho comunero, he vivido esa vida y hasta ahora radico allá. O sea, más allá de hablar en tercera persona de las comunidades, creo que hay que con los hechos demostrar que nosotros también somos parte de esas comunidades. Y ancestralmente, hasta podríamos ir hasta temas ideológicos, ¿no? La comunidad tiene que ver con eso también, con la colectividad, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Creo que en tiempos como estos de individualismo exacerbado, que además explican mucho los problemas que tenemos en la sociedad, porque como cada quien, digamos, la ideología predominante es que cada quien tiene que salvar su vida como pueda, sobrevivir como pueda, y es la ley del más fuerte. La idea de la comunidad además puede expandirse, ¿no? A las ciudades, o sea, o retomarse en las ciudades, ¿no? O sea, cómo vivir, digamos, pensando en el bienestar
público, común, ¿no es cierto? Cómo reconstruir esos lazos que además están presentes en nuestra sociedad, incluso en las zonas urbanas, ¿no? Lo vemos en las representaciones religiosas, en las fiestas, en muchas costumbres también, donde se expresan las formas de reciprocidad, pero que de alguna manera van chocando, pues, con estas formas exacerbadas de individualismo que en realidad, digamos, vienen estableciendo una forma de vivir que no es la mejor, ¿no? Lo podemos ver todos los días en la calle, ¿no? La competencia entre carros, accidentes, problemas de seguridad, pero la comunidad, como decíamos, César, ha estado sometida a un asedio, ¿no? Recientemente, por ejemplo, se ha aprobado una ley, ¿no? Que permite que prácticamente o se legaliza, se formaliza el tráfico de tierras, de terrenos, sí, por ejemplo, ¿no? Antes era intangible, inalienable, ¿no? Y eso ha ido también cambiando, ¿no? Digamos, ¿cuál es la dinámica de las comunidades ahora y cómo ves este problema que busca justamente erosionar? La comunidad es rica, ¿no? La comunidad tiene distintas formas, además, tiene organizaciones incluso adentro, ¿no? Están los comités de regantes, las rondas campesinas, pero además hay una conexión con el mercado, ¿no? O sea, son muy activas, ¿no? Las comunidades tienen un rol económico activo, a pesar de que no hay ni siquiera incentivos para la pequeña agricultura, la mediana agricultura, pero también hay problemas, ¿no? Como el de la minería, por ejemplo, que es un tema que también está impactando en las propias comunidades. Por eso hay que partir, creo, de entender de que el gran protagonista de estos cambios, de estos tiempos nuevos, y protagonista no solamente como receptor de propuestas, sino como un aspecto que tiene que dar propuestas de solución, ¿no es cierto?, en la perspectiva, son las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, entender efectivamente que ahora las comunidades campesinas se están empoderando, en la economía también, ¿no? Siguen siendo comunidades, ¿no es cierto?, pero cuando estudian los hijos de las comunidades, por ejemplo, si es que están bien entendidos en el tema de identidad, estudian, se empoderan académicamente, pero luego regresan a sus comunidades. Y entonces allá transforman las propuestas, hay nuevas iniciativas, hay comunidades que han logrado experiencias exitosas de empresa y de emprendimiento también. Lo que pasa es que se sigue hablando en tercera persona de las comunidades como de inválidos, ¿no es cierto? Inválidos económicos, intelectuales, y esto no es así. Las comunidades campesinas, para decir algo, por ejemplo, en el tema de la justicia. Ahora en el Perú se ha entendido que existe la justicia ordinaria y la justicia especial. La ordinaria en las ciudades, en las poblaciones. Los operadores de justicia ordinaria, el policía, el fiscal, el juez, los abogados, en fin, ¿no? Las cárceles, el juicio. Pero en la justicia especial, que ahora sí se reconoce por ley, están las comunidades campesinas y nativas. ¿Quién es el operador principal de la justicia especial? Las rondas campesinas, junto con el presidente de la comunidad. Allí pueden apoyar los tenientes gobernadores, jueces de paz, en fin, no letrados. Pero el protagonista allí, entonces, es la comunidad campesina, con sus rondas campesinas. Eso hablando de justicia. Pero hablando ya de democracia, de gobierno, por ejemplo, para mí, y lo tengo muy claro, que lo que tenemos actualmente en el Senado o Diputación, ahora que se va a dar el Congreso, a un representante tuyo, y lamentablemente, como ya le has dado carta blanca, el representante va allá, y así como este fujimorista que decía, no, al pueblo no hay que escucharlo, ¿no? Sí. Al pueblo hay que gobernarlo, o sea, aparentemente tú lo has elegido y puede hacer lo que le da la gana. Pero esa es la democracia representativa. En cambio, en una comunidad, lo que se da es una democracia participativa. Y hasta directa. Directa, decirlo, ¿no? Claro, porque existe su ejecutivo, es un gobierno en pequeño. El ejecutivo es pues la junta directiva, ¿no es cierto?, de la comunidad. Tiene su legislativo, que es la asamblea, ¿no es cierto?, de la comunidad. Tiene su ejército y policía, que son las rondas campesinas. Tiene sus comités diversos, especializados, ¿no es cierto?, de producción, de ejecución de obras, en fin. Es un gobierno en pequeñito, pero hablando ya de la democracia, allí se puede ejercer la democracia participativa directa en una asamblea. El presidente de la comunidad no se porta bien, la asamblea lo revoca. Lo puede sacar. Las rondas campesinas empiezan a hacer un abuso, asumiendo que tienen ellos, ¿no es cierto?, esto de la justicia, la asamblea igualmente los... O sea, yo hasta me atrevo, y es parte de mi propuesta, hace 20 años hice la propuesta, terminaron riéndose varios economistas, pero yo propongo, por ejemplo, de que algún día
se le tenga que reconocer un presupuesto a cada comunidad campesina, así sea de 50 soles. Algunos dicen, pero ¿cómo un comunero va a manejar presupuesto? ¿Se va a emborrachar este analfabeto, este ignorante? Por favor, ¿no? Eso es parte de la discriminación. Algún día, claro, yo creo que si a las comunidades se les diera su presupuesto, porque es un gobierno en pequeñito, así como el gobierno nacional tiene, claro, territorio, tiene lo que hace que tenga un presupuesto, lo mismo las regionales, los gobiernos locales, y por qué no una comunidad campesina y nativa, ¿no? Pero bueno, van a ser temas seguramente yo creo que van a ser partes de estas propuestas. Sí, yo creo, ¿no?, que es parte justamente de un nuevo pacto social, que tenemos que reconocer esa institucionalidad y con todo lo que eso significa, reconocerle poder. Es, claro, increíble cómo instituciones tan milenarias y que además resuelven tantos problemas y son, digamos, pertinentes a nuestra realidad, ¿no? No tienen un reconocimiento real y más bien todo lo contrario, y más bien han resistido. Vemos por todos lados del país, no solo en el sur, porque mucha gente piensa que solo en el sur hay esto. En el caso de las comunidades andinas, los conflictos que hay, por ejemplo, hace poco he visto un reportaje sobre Lambayeque, ¿no? Una comunidad, la comunidad Tupac Amaru, creo que se llama, sí, ¿no? Que, digamos, tiene un conflicto con algunas empresas que quieren expropiar, ni siquiera les querían reconocer su carácter de comunidad, ¿no? Sí, pues, y hablan quechua. Además, claro, ¿no? Mucha gente diría en Lambayeque quechua, ¿no? O sea, es una, ¿no? O sea, pero bueno, creo que esto de este tema da para mucho más. Creo que podemos conversar en otra ocasión. Creo que hemos hecho una primera aproximación, pero ya para terminar, César, digamos, este no es un programa tan largo, pero sí, yo entiendo. ¿no? Y además el formato creo que tiene que ser más dinámico, tiene que ser más rápido, pero igual yo creo que este es un tema central. Yo concuerdo plenamente contigo, es central, ¿no? ¿Cómo estás viendo la coyuntura, ¿no? Bueno, en primer lugar, sabemos que hay una tacha ahora contra Venceremos, que es la alianza que se ha constituido entre el Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo, ¿no? Y bueno, hay unas artimañas ahí. Bueno, hay varios temas que se están dando todos los días. Pareciera que las fuerzas más reaccionarias de derecha golpean todos los días los derechos de los peruanos y peruanas. El país está deslizándose a un caos terrible. ¿Cómo ves tú la coyuntura y qué salidas le podemos dar a esta situación? Justamente yo aprendo bastante de las comunidades campesinas y de la capacidad de resiliencia que tienen las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas y nativas, antes llamadas aylus, ¿no es cierto?, han soportado pues tanto cambio, ¿no? Y siempre han sido arrinconados, pero siempre han sobrevivido a todos estos procesos. Es más, se han sabido relanzar, reactivar, ¿no? Han sabido ser resilientes, y prueba de eso es el último conflicto 2022-23 que ha habido. Los grandes protagonistas de ese conflicto ya no han sido las organizaciones históricas, SUTET, FARTAG, federaciones. Los grandes protagonistas han sido las comunidades que se han autoconvocado y han hecho lo que han hecho en todo el Perú, especialmente en Lima. Hay ronderos que han ido desde Chamaca, Chumbivilcas, y han caminado las calles de Lima por primera vez, pero han protagonizado lo que han protagonizado. Entonces, la actual coyuntura nos empuja efectivamente a que la derecha, ¿no es cierto?, está arrinconando, y ellos quisieran que solamente 3 o 4 personajes pasen en este proceso electoral. Por eso la tacha Venceremos también. Pero aprendiendo esa capacidad de resiliencia, creo que hay que estar preparados para 2 o 3 escenarios. El primero, que efectivamente la tacha resulte y no hay Venceremos. Si no hay Venceremos, tendremos que ir como Nuevo Perú. Voces del Pueblo, igual. Pero como Nuevo Perú, volveremos a avanzar lo que ya se ha avanzado, es decir, por ejemplo, el empoderamiento de la flor como símbolo del Nuevo Perú. Con eso nos quedaremos. Ya hay muchas pintas en las comunidades. Es hermoso cómo trabajan y cómo se entregan también a esa propuesta varios de nuestros militantes. Si no es ese el escenario, si vamos como alianza, igual, mejor todavía, dicen algunos, porque el símbolo de la alianza es el quinto de coca. Y el quinto de coca es, pues, milenario, ¿no? Está en los genes, en el pensamiento, en el sentipensamiento, así se habla, ¿no es cierto?, en las comunidades, que ellos pueden tener una identificación directa con un quinto de coca. Entonces, cualquiera sean los escenarios, yo creo que no la vamos a tener fácil, hay que estar preparados para todo. Se habla, por ejemplo, de que va a ser una de las elecciones más violentas. No hay que tener miedo a decir que quizás vamos a caminar con chalecos antibalas, quienes vayan a ser o vayamos a ser candidatos, pero tenemos que estar conscientes de eso. Lo que está haciendo la derecha ahora, Álvaro, está
está haciendo todo lo que hace, pero ya en un panorama de guerra. Para ellos estamos en guerra. Y nosotros todavía no salimos de nuestro buena gente, ¿no es cierto? De tomar las cosas así con guante blanco. Como si fueran normales. Como si fueran normales. No, señores, estamos en guerra, guerra política, ¿no? Que quizás incluso va a devenir en un derramamiento de sangre. Ya lo hemos visto en Ecuador, ¿no? Han matado a un candidato, ¿no? Lo propio puede pasar ahora. No creo que la derecha, de buenas a primeras, nos quiera ceder lo que han logrado en estos más de 30 años. Entonces hay que prepararse para eso, pero mi gran esperanza es que la gente, dado que no puede, ¿no es cierto?, hacer valer sus derechos en esta coyuntura, lo que está viendo como su verdadera salida es el proceso electoral. Y en ese proceso electoral nosotros tenemos tremenda responsabilidad y también posibilidades. Por eso que la derecha nos está tachando, nos está viendo la forma de dividir, nos está viendo, ya han captado todo lo que han captado. Va a ser difícil, pero creo que vamos a dar también, vamos a ser los protagónicos en este proceso electoral. Excelente, César. Bueno, yo creo que hemos dado apenas unas pinceladas de cosas, pero la idea, César, y siempre estás bienvenido, es conversar sobre estos temas de los cuales se habla muy poco, ¿no? Uno escucha los medios de comunicación y más bien escucha cosas muy domésticas, que también son importantes. Pero creo que los grandes temas, y hay varios temas importantes, grandes, de los cuales hablar, de nuestra región, de la ciudad del Cusco, de nuestras provincias, que tú además visitas siempre, ¿no? Están como de lado, ¿no? Los problemas que hay con la agricultura, el agua, la minería, en fin. Hay varios temas de los que seguramente podremos hablar en próximas oportunidades. Bueno, te quiero agradecer mucho, César. Este es nuestro programa de estreno y espero que sigan muchos más. Y yo creo que este programa ha venido para quedarse, ¿no? Claro. Y además estamos también promoviendo un canal, ¿no? Y queremos seguir, digamos, preparando otros programas también, ¿no? Temáticos, de distinto tipo, para seguir abordando los problemas de nuestra región y de nuestro país y del mundo, ¿por qué no decirlo también? Efectivamente. No, te agradezco, Álvaro, y agradezco a todo tu público. Efectivamente, creo que esto también es parte de la democratización de los medios de comunicación, una apuesta todavía que me compromete también desde la universidad. Entonces yo creo que va a tener mucha acogida. Igual, estamos para cuando tú dispongas que podamos volver también, porque definitivamente recién están empezando estos temas para conversar. Exacto. Bueno, muchas gracias, César, y ya nos despedimos así de nuestro primer programa, ¿no? Que hemos tenido el gusto de poder conversar con César Aguilar, a quien seguramente tendremos en próximas oportunidades, quien conoce además bastante nuestra región. Él visita distintas provincias, está muy vinculado a las comunidades con las cuales él trabaja ya desde hace bastante tiempo y además tiene un programa importante que también les invitamos a escuchar. Creo que también se trata de ir construyendo un ecosistema de medios, como le llaman, para poder generar otro tipo de discusión, ¿no? Y no la que siempre estamos escuchando, además sometida a temas incluso de dinero. No sabemos cómo funcionan los medios en nuestra región, ¿no? Bueno, muchísimas gracias entonces, César. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.